presentamos Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil y juvenil. En el programa de hoy vamos a estar conversando con Mariana Ales, que es periodista y es directora de la agencia Mariana Ales, que es una agencia, ¿cierto?, que tiene desarrollo en términos editoriales y comunicacionales, y que de alguna manera, ¿cierto?, ha tenido un trabajo, Mariana Ales, focalizado en lo que es la literatura. Entonces, primero darte la bienvenida, Mariana, agradecerte por aceptar esta invitación. Muy bienvenida a este espacio de Gota de Lluvia. Muchas gracias, querida Cecilia. Estoy súper feliz de estar en tu programa, de llegar no solamente a la gente de Valdivia, sino que también este programa me consta que es escuchado en otros lugares de nuestro país y también de afuera. Así que estoy súper contenta y muy agradecida. Mariana, para comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito tu trabajo vinculado a la literatura, para después empezar a hablar de un trabajo que tú hiciste recientemente, que releva por ahí, ¿cierto?, trabajos realizados por mujeres. Pero primero que nos cuentes un poquito cuál es tu relación y en términos de tu trabajo con la literatura. Bueno, yo soy periodista y trabajo, yo te diría, un poquito después de que me titulé. Empecé a trabajar en una editorial en Cataluña y la verdad que desde siempre, desde mi infancia, bueno, mis papás tenían también una editorial, tuvieron una editorial un tiempo, entonces acompañaba a mi mamá que iba a visitar a las librerías, veía a mi papá escribir y siempre me gustó mucho, mucho leer. Entonces, cuando llega la posibilidad de trabajar en Cataluña, para mí fue como un regalo máximo. Por estar cerca de los escritores, por además trabajar en un lugar que estaba lleno de libros, que para mí es alucinante. Entonces, bueno, ahí empecé mi trabajo en realidad y esta carrera, ¿no es cierto?, trabajando en distintas editoriales, haciendo difusión de prensa de los libros y los autores. O sea, cuando me preguntan qué es difusión de prensa, porque no todo el mundo sabe, es conseguir que los libros y los autores aparezcan en medios de comunicación, entrevistas, reseñas, en fin, para que la gente pueda acceder a ellos. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales dificultades, por ejemplo, respecto de poder gestionar o hacer, ¿cierto?, este trabajo que tú realizas en torno a la literatura, que no siempre tiene un espacio tan privilegiado, por ejemplo, en los medios de comunicación? Bueno, sí, pues no es un... A ver, sí, tiene dificultades este trabajo y yo creo que hay que tener una personalidad primero súper especial, porque hay que llamar, insistir, hay que insistir bastante y además generar lazos también. Y claro, yo no tengo, no son todos los periodistas amigos míos, pero con algunos he podido generar amistades, bonitas amistades, y con otros súper buena onda, porque también no hay que mentir, ¿sí? Pero esa es una parte bonita, pero la parte difícil es son los espacios acá en Chile, los espacios en los medios de comunicación para cultura son muy pocos. Bueno, hay libros de todo tipo, ¿no? De economía, de política, y ahí de repente uno puede acceder a esos otros espacios, pero también tienes que cumplir con un montón de características. O sea, el libro debe ser idealmente de un autor más conocido. Entonces, yo trabajo con autores que no son conocidos, la gran mayoría. Entonces, es difícil, pero no imposible. Yo creo que esa es también la dificultad a veces es el propio autor o la propia autora que tiene como grandes sueños y que está súper bien. Y a veces también me ha tocado trabajar con autores que creen que su libro no lo va a leer nadie, que no es interesante,
y cuando nos conocemos, yo leo el libro, ahí me doy cuenta como de ese real potencial en los medios, ¿no? El potencial mediático y a quién podemos llegar. Entonces, em, sí, tiene dificultades, sobre todo por la cantidad de espacios que hay, que aquí son muy, muy pocos. Sí. Y si pensamos en la literatura infantil, más que la juvenil, o infantil y juvenil, ¿los espacios son más reducidos o no hay una competencia tan como directa entre los distintos géneros o públicos de literatura en esta segmentación para poder, por ejemplo, generar esos espacios? A ver, yo creo que ahora han ido naciendo más espacios de literatura infantil. Hay más gente especializándose también en literatura infantil. Yo creo que eso a ti te toca, lo tienes súper claro por tu trabajo y por el programa. Em, yo creo que la literatura infantil tiene muy buena llegada, fíjate. Además que hay libros, mire, estoy mirando al lado porque tengo un libro que a mí me gustó mucho y justo se lo estaba mostrando a otra persona, pero lo tengo acá, este libro Versos para la Infancia que espera de Paulina Jara, eh, que, que es un libro, por ejemplo, así como otros, varios otros, que no son solamente para niños, que además el libro álbum, por ejemplo, nos interpela a todos, o sea, la gracia además de la literatura, no sé si la gracia, pero lo que ha ido sucediendo con el tiempo, yo te diría como desde hace unos 20 años, desde que acá en Chile aparece Amanuta, que es la primera editorial infantil chilena, diferente además a las otras, tan clásicas, tan tradicionales. Ellos incorporan, se atrevían a tratar, había como un temor o subestimando a los niños. Entonces, yo creo que por eso también hay libros infantiles que trascienden a ese público, son libros para todos. Entonces, yo creo que también viéndolo como desde mi trabajo, para mí es más fácil hacer prensa de un libro infantil. Hay mucha mejor recepción. Claro, ahí hay un tema interesante, que es un poco lo que tú dices, ¿cierto? Que finalmente esta etiqueta de infantil parece no siempre ser tal, porque finalmente llega a un público mucho más allá del público infantil y, y también quizás de la relevancia en términos de sostenimiento del mundo vinculado al libro que tiene hoy día la literatura infantil, el mundo editorial, básicamente. Hay un, como un porcentaje importante del mundo editorial que se sostiene en parte en base a la literatura infantil que hoy día está mucho más desarrollada y que es un boom, ¿no? Sí, bueno, también se sostiene, claro, económicamente, porque también están estos fondos, ¿no es cierto?, de Integra, de Junji, CRA, que compran libros y que yo creo que, claro, son las grandes sostenedoras de algunas editoriales, o sea, es un súper aliciente. Y también, por otro lado, claro, están estas y estos especialistas haciendo fomento lector y que también están creando medios. Está, por ejemplo, en Temuco está La Feliz Amarro con Cabritas Lig, que es un newsletter súper útil, precioso, que no es llegar y poner los títulos y ya está. No, hay una reflexión en torno a los libros que ella recibe, que ella reseña. Entonces, sí, yo creo que hay muchas editoriales también que no publicaban libros infantiles que ahora están aventurándose a la publicación de libros infantiles, de todas maneras. Sí, Claro, es un campo emergente. sí, sí, Tú mencionabas a Paulina Jara, ¿sí? sí. Vamos a ir un poquito a eso, porque tú desarrollaste un proyecto, ¿cierto? Mujeres con Cuento, donde tuviste la posibilidad de entrevistar y de alguna manera relevar el trabajo de mujeres que estaban vinculadas de una u otra manera al mundo del libro.
agentes, digamos, del mundo del libro. Por ahí Sí, hubo escritoras, estuviste con Pía Barros, con sí. Constanza Meikis, Paulina Jara. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito sobre ese trabajo, cómo podemos conocer ese trabajo y cómo surge ese trabajo que desarrollaste. Bueno, este trabajo surge, bueno, como ya se nota, ya lo dije, a mí me apasiona la literatura, me apasionan los libros, de verdad es algo que me encanta y lo que me mueve. Y, y bueno, se me ocurrió la idea de hacer este proyecto para presentarle un fondo del libro. En realidad digo se me ocurrió bien patudo porque tengo una amiga, una gran amiga que se llama Paola Norero, que ella me dijo, Mariana, ya, po, presenta, porque yo había hecho entrevistas a mujeres aquí en mi comuna, yo vivo en Santiago, en Ñuñoa, y había entrevistado a mujeres del mundo de la cultura, y me encantó hacer entrevistas, me encantó, televisadas, con cámara y qué sé yo. Entonces me quedé con ese bichito y mi amiga Paola me dijo, Mariana, ya, pero presenta este fondo, dale vuelta, qué sé yo. Y ahí empecé a pensar en cómo podía ser y que fuera algo también distinto y que sirviera, que fuera útil para la gente que no sabe cómo funciona este mundo del libro, porque realmente es un mundo especial. Y lo sé porque mucha gente que me pregunta, que quiere publicar, y qué sé yo, no sabe cómo funciona esto, no tiene ni idea. Entonces yo dije, no, aquí tienen que ser estas mujeres las que expliquen cómo funciona cada eslabón de esta cadena librera del libro y mujeres, ¿por qué mujeres? Porque también para nosotras ha sido, bueno, ya lo sabemos todo históricamente, ha sido difícil ser parte de muchos espacios, eh, en espacios no solo culturales, sino espacios en general. Y además, si vemos también cuántos premios nacionales, cuántas escritoras han recibido ese premio en comparación con los hombres, siento que había que dar espacio, que era importante. Quizás en unos años más ya no sea necesario hacer un mujeres con cuentos, hacer gente con cuentos, no sé, pero era súper importante. Entonces yo quería que cada una de ellas contara cómo trabajaba, cómo también nace esta pasión por los libros, pero también cómo lo han podido ir desarrollando siendo mujeres. Y en ese sentido, ¿hay elementos, por ejemplo, comunes a todas estas mujeres, además de trabajar en función, ¿cierto?, del fomento, ¿cierto?, del libro, de la lectura de distintas formas, pero ¿encontraste como elementos comunes en todas estas mujeres que además son de distintas generaciones, que realizan trabajos distintos? Eh, ¿Hay algo así como una esencia o algo? Y hay algo en común que es maravilloso, la pasión. Es increíble. O sea, eh, cada una de ellas, algunas partían como un poco más serias. Bueno, yo igual las iba a conocer antes, o sea, tenía que juntarme con ellas antes porque es súper importante para poder hacer una entrevista, conocer el alma también de cuando es una entrevista profunda, ¿no es cierto? Y que además la tienes que acotar un ratito. Entonces, bueno, me gustaba reunirme con ellas, conocerlas y en todas, lo que, como este vector o esto que las, bueno, lo transversal era la pasión por los libros. Increíble, o sea, de hecho, la penúltima entrevistada, Stephanie Díaz, yo había pensado en otra entrevistada y fui a una biblioteca, a la Bilig, que está en el barrio Matasur, acá en Santiago, y estaba yo revisando libros porque quería revisar algunos libros, temas, en fin, y la escucho a ella, la veo a ella contándole, explicándole algunos libros a unos niños, ni siquiera contando el cuento, sino con la pasión y la claridad, y esos niños estaban así, pero era la primera vez que iban a la biblioteca, y fue súper impactante. Le dije, no te tengo que entrevistar a ti, porque eso es lo primordial para la vida. Yo creo que para poder hacer lo que a ti te gusta hacer, tienes que tener pasión. Y eso es, o sea, yo vi a la Constanza Mequis cuando le dije, cuando llega un libro a la biblioteca, que ella está ahí con su fundación, Palabra, cuando llega un libro a la biblioteca que te gusta mucho, ¿qué hace? Si me gusta mucho, lo abrazo y le doy un beso.
O sea, imagínate, yo siento que yo puedo entender eso, ¿no? Y quiero transmitírselo a otra gente porque puede pasar. Es medio loco, pero Stephanie es cuentacuentos, ¿no? ella sí, ella es narradora oral, Mm. profesora de lenguaje, narradora oral. Sí. Oye, y respecto de lo mismo un poco, ¿cómo se vinculan o si hay algún vínculo entre estas mujeres, por ejemplo, y la literatura infantil o el fomento de la lectura en el Todas. público más infantil? Yo te diría, bueno, primero en todas, porque cada vez que les pregunto, lo primero es, ¿cómo nace tu relación con los libros? Todas recuerdan la lectura de su infancia. Excepto, yo te diría, una que recuerdo claramente que me dijo, yo no leía nada hasta los 15. No, hubo dos que me dijeron eso. Y que cuando engancharon con un libro siendo adolescentes no pudieron parar. Y que justamente en sus familias no se leía. No, la gran mayoría te diría que tenían acceso a los libros en su casa, que es algo fundamental. Y, o acceso a biblioteca, o un abuelo que leía a un tío que le regaló un libro. Hay muchos, hay un libro que se repite especialmente, que por ejemplo cuando yo les digo, ¿y el libro favorito tuyo de tu vida o de la infancia? La Porota. La Porota Mm. de Hernán del Solar. Entonces, bueno, también era el mío, el que me abrió la puerta. O sea, bueno, me leí muchos también, Papelucho, en fin. Claro, pero Eh, este tenía la particularidad de que era una niña, la y, protagonista, que, no, que era raro en esos tiempos, y, y pues, que además que tenía una muñeca y la muñeca, nada, la muñeca cobraba vida, entonces tenía una cosa muy mágica, yo también la recuerdo como muy ¿sí? Ah, ¿viste? Qué buena. significativa, sí, sí. Ya, claro, entonces todas van a su infancia y es muy bonito partir las entrevistas así porque ahí enganchan inmediatamente con lo emocional. Bueno, la importancia de la lectura desde la primera infancia. Ahí yo me he dado cuenta totalmente. Si bien, claro, el programa no era sobre literatura infantil, bueno, ahí entrevistamos a las editoras de Manuta, entrevisté a Constanza Paulina Jara, Meikis, que tiene un rol Constanza importantísimo Becky. en el fomento de la lectura en las escuelas. Ella es la que desarrolla básicamente las bibliotecas escolares. Bueno, también a Gladys Silva, que es bibliotecaria en un colegio en Lobarnechea, el colegio Lobarnechea, que ahora me invitó también a ir con cuento con su hija, que no sé si, no todavía, bueno, la va a tener que entrevistar, a Emilia, que ella es la dueña de la editorial Cabeza Hueca, ya tiene 11 años. Entonces hicimos ese cruce y fuimos a celebrar el Día del Libro a la escuela ahí en Lo Barnechea. Entonces, claro, yo le preguntaba, por ejemplo, a Gladys, cómo, porque llegan niños, hay niños del Sename también que van al colegio con alta vulnerabilidad. eh, y bueno, ella me decía que había niños que no conocían los libros y que cuando llegaban a esta sala a leer a la biblioteca, llegaban felices a tocar, a atreverse a tocar, es tan importante eso también, pues. Hay bibliotecas donde dicen, no, no toquen libros. Bueno, antiguamente era así, no lo Y toquen, todavía no, quedan no lo espacios así, todavía hay espacios que persisten con esa mirada de la tradición antigua, ¿no? sí. Entonces Eh, sí, te diría que es fundamental la lectura desde la infancia. y cómo podemos acceder a este trabajo que tú realizaste? Bueno, son 16 programas que ya finalizaron, el último se transmitieron por el mostrador, por la sección Braga, que es la sección de mujeres, porque ya en cultura, en el mostrador, tienen un programa de entrevistas también a escritores, así que lo hicimos en ese espacio y se transmitió cada 2 semanas, fueron claro, 8 meses, y los pueden acceder en todas las redes sociales, pero yo te diría que especialmente está en YouTube, es mucho más fácil encontrar todos los programas, y en mi página web, que es ahí están todos y
pueden Mariana, verlos ¿puedes todos. repetir tu página web? Sí, marianaales.com. Y ahí, Mujeres con Cuento, pueden ver todos los programas. Claro, y la invitación es a que lo vean porque es muy diverso. Hay hartas entrevistas a gente que realizan distintas labores, como tú dices, ¿cierto? Estos eslabones del ecosistema del libro, y la verdad es que son muy interesantes, ¿ya? Hay miradas ahí muy diversas y muy interesantes. Volviendo un poquito a tu trabajo en torno al vínculo con la literatura, tú trabajas con escritores, ¿no? Sí, Sí, sí. trabajas. Ya, y volviendo un poco, ya saliendo como del programa y yendo como al trabajo o la relación más directa con los escritores, em, la diferencia de género ahí. Ah, bueno, yo creo que en este trabajo, como se trabaja con los humanos, que además están hablando un poco como de sí mismos, porque el libro Es bueno, una extensión del yo, claro, ¿no? entonces, claro, como un hijo, imagínate, hay que tener mucha delicadeza, mucho cuidado. Entonces también he aprendido a ir seleccionando, dándome cuenta con quién trabajar, con quién no. Contado, o sea, sí, alguna más o menos nomás, pero te diría que hombres y mujeres, eh, no hay una mayor diferencia en cuanto a los objetivos que ellos quieren, o lo que ellos quieren lograr con este trabajo, es dar a conocer su obra. Sí te diría que de repente las mujeres están con un poco más, como que eh, ay, como que no me van a pescar o va a ser más difícil, como con un poco más temerosa de repente, pero, pero aquí en este trabajo, no sé, para mí o sea, no hay impedimento. O sea, yo llego a donde tenga que llegar, hasta que me digan que no. Entonces, vamos que se puede. Pero hay una diferencia, por ejemplo, en términos de la cantidad de mujeres y de hombres con los que trabaja, o es en realidad relativamente equilibrado. No, es equilibradísimo, es súper equilibrado, sí. Y sobre todo yo te diría que este último tiempo, bueno, este último tiempo hay un poco, me ha tocado trabajar con más mujeres y sobre todo mujeres, está habiendo una especie de boom literario femenino en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y eso ha sido muy bonito. Trabajé con Laila Martínez, que es una escritora española que que además es editora, publicó un libro buenísimo que ha tenido 30 reimpresiones, ponte tú. Wow. Trabajé ahora, sí, no, y el libro es espectacular. Después ahí te cuento más detalles. Pero con ella hicimos prensa, ahora con María José Navia también, que publicó en Páginas de Espuma, una editorial española. En esa misma editorial también Laura Baeza, que es una escritora mexicana, em, pensando, sí, no, yo creo que está súper interesante lo que está sucediendo con las mujeres jóvenes. A mí me encanta, por ejemplo, Catalina Infante, que también es editora en Catalonia, editora también infantil. Sí, yo te diría que está habiendo un boom, y eso es muy bonito, muy bonito. La verdad, Montserrat Martorell, por ejemplo, escritora, sí. Y bueno, y también en lo infantil ahí he estado metiéndome un poquito más también. Yo creo que la Paulina Jara, la entrevista con ella me abrió una puerta eh, a mirar de otra manera. Es súper difícil hacer literatura infantil, es muy complejo. No es llegar y uno cree que es un texto corto, es fácil. Yo creo que es muy difícil. Sí, hace, Entonces, hace unas semanas estuvimos aquí en el programa Macarena García, la autora ¿eh? del libro Enseñando a sentir, repertorios éticos para la ficción infantil, o en la ¿Ya? ficción infantil, y ella contaba que ella partió queriendo escribir para niños y se dio cuenta de que era muy difícil, que era mucho más difícil de lo que ella había imaginado. Entonces, claro, pareciera ser que es muy sencillo, quizás por una idea infantil que tenemos o infantilizadora, más bien, que tenemos de la infancia,
pero la escritura y la producción cultural para las infancias es bastante compleja. Sí, sí, totalmente. Yo me saco el sombrero con los autores y autoras de literatura infantil. Es muy difícil. Y también y ser editora también, ¿ah? Poder guiar, estructurar, buscar lo que hace un editor. Exacto. Sí. Y ahí tú, entiendo que no eres una conocedora ni experta, pero ¿tienes así como autores de literatura infantil que te cautiven? Oh, yo creo que me pillaste. Yo creo que me pillaste. Ahora he O- estado encantadísima con la Paulina Jara porque estamos proyectando algunas cositas juntas, eh, pero así como, oh, no, no específicamente, no especialmente me pillaste. Es que bueno, puta, bueno, a mí me gusta, es que hablando así como de mi infancia, pues ahí te puedo hablar, y ahí sí, claro, está, pero es como medio como que se me cae el carnet, yo creo, pero bueno. Pero, Pero no, la sirenita, este que tenía el pelo verde, yo tengo todos mis libros, los tengo, y si se me perdieron, los compro, ¿no? La porota los regalo, o sea, y Papelucho que me fascinó. Entonces, claro, así como autores favoritos infantiles, no. Y por eso estaba esa vez en la biblioteca interactiva que te comentaba, donde conocí a Stephanie Díaz, que es narradora oral, y ahí para conocer un poco más, porque eh, hay autores, bueno, de todo el mundo, autores o sea, que tocan temas súper importantes como la migración. Había un libro, no me acuerdo quién era el autor, pero de alto impacto, que tú dirías, no sé, cómo no se me habría ocurrido en mi infancia tener un libro así. Y, y es tan hay, importante. hay Sí. uno que se llama de migración, que se llama La Isla. Es, Ese, ¿lo viste? Oye, yo lo tengo, es ¿lo tienes? es un Ah, tesoro. ya, qué genial, porque no fue publicado en Chile, pues. No, es un libro que ha generado mucha polémica y justamente esta idea de cuestionar qué contenidos son apropiados o no son apropiados para las infancias y cómo deben ser abordados. Sí. Entonces, es un Ah, libro, claro, que no tiene esa mirada, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Un poco qué es lo que está pasando con la literatura infantil, que empieza, ¿cierto?, a abrirse y a dejar de concebir al niño desde la mirada tradicional como un sujeto que solamente hay que em, educar, entregar Leerlo, valores. Entonces, sí, además. es un libro Mm, que es muy interesante, impactante, interesante, pero yo creo que es un muy buen libro para poder conversar sobre ciertas cosas, sobre la migración, ¿ya? Y sobre la sí, migración en términos reales, no desde el ideal de migración que tenemos, ¿no? sí. No, es como descarnado, pero así es la realidad. Entonces también todo este acercamiento que he tenido con la literatura infantil, es un tierno acercamiento, o sea, reciente, eh, te diría que sí, me ha impactado cómo hemos subestimado a los niños con las temáticas y que de repente es mucho más simple, es mucho más simple. El Claro. tema de la muerte, el tema de... Hay un libro muy bueno de Clara Boya, que salió hace poco, Los zapatos de mamá. Creo que la autora es Grace Mallea, también lo tengo, donde se habla del tema de la relación del género en el fondo, que es un gatito no, pues ella nace gatita carey, que son las típicas gatitas, porque las gatitas solo pueden tener tres colores. Entonces, eh, claro, sí, no me acuerdo, pero da lo mismo, porque nos muestra cómo es, cómo se siente. Entonces, es súper importante abordarlo desde niños, para que no estemos discriminando, estigmatizando, maltratando. Nos estaba pillando la hora y Mariana, más allá de tu propia historia como, personal, digamos, con la literatura y con los libros, con el mundo de los libros, eh, ¿qué importancia crees tú que tienen?
más allá de tu propia experiencia, digamos. ¿Por qué Bueno, yo trabajar creo en torno a la promoción, ¿cómo? digamos, del libro? ¿Por qué trabajar en torno a la promoción del libro y de la literatura? Yo creo que además los libros, así como otros, como otros manifestaciones culturales, nos van descifrando también, incluso adelantándose a nuestra historia. Son un reflejo y a veces como, claro, adelanto, a veces registro también de quiénes somos como mundo, como sociedad. Y por eso creo que eh, es importante hacer fomento lector porque puedes abrir la cabeza de las personas. Mm. Puedes abrir la cabeza y comprender cómo piensa otra persona, otra sociedad, por qué sucedió lo que sucedió, qué podría suceder. Es la reflexión. Aparte de, bueno, lo obvio que es también manejar más lenguaje, saber escribir mejor, yo te diría que el manejar más vocabulario es fundamental para poder entenderse. O sea, es muy importante, mientras más variedad de palabras tengas, si, diciéndolo bien simplemente, mejor te puedes dar a entender, puedes llegar a una mejor comunicación, sin discusión, o sea, expande la cabeza, eso, para mí, básicamente. Y luego expandir el corazón, creo yo también. Suena como más espiritual, pero creo que si expandes la cabeza puedes tener nuevas miradas también. Así que creo que es fundamental, o sea, que es muy importante. eh, y creo que pucha, la gente que se dedica al fomento lector está salvando vidas también. Yo sé que puede sonarle exagerado a alguien que a lo mejor no ha leído mucho, pero es salvar vidas. Puedes cambiar el mundo. Sí, mientras, Eso. mientras comentabas de esta posibilidad de adelantarse al mundo, ¿no? A la realidad y de proyectarla, claro, pensaba que yo estoy pegadísima con Asimov a propósito de la ¿Ya? emergencia de la inteligencia artificial. Y claro, él Claro, lo vio hace mucho tiempo atrás y uno lee los cuentos y es decir, wow, es lo que estamos y es probablemente lo que estaremos en un par de décadas más, ¿no? claro, Esa posibilidad de imaginar, ¿cierto? Y crear mundos posibles. sí, sí. Mariana, estamos ya así como en el tiempo y tú sabes, lo sé, que todos quienes pasan por gota de lluvia tienen que hacer un juramento. Entonces, Sí, preguntarte si estás dispuesta a jurar. sí, juro, feliz. Vamos a ver. Pon atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Mariana Jales, ¿juras hacer lo posible porque los libros, la literatura y el mundo en general del libro sean esa luz de luna que iluminen a los niños, niñas, jóvenes y ciudadanos de nuestra región y país? Sí, juro, juro. Soñaba con estar en este programa. Qué Juro. bonito, qué bonito. Agradecerte el que hayas aceptado estar en este espacio, agradecerte esta conversación. Es poquito tiempo, pero ahí estamos, ¿cierto? Promoviendo a los gestores, ¿cierto? De esta tarea de fomentar, ¿cierto? La lectura, la literatura. Así que agradecerte el espacio, invitar, ¿cierto? A quienes nos escuchan y nos ven a revisar, ¿cierto? Estas cápsulas de Mujeres con Cuento. Si puedes nuevamente repetir dónde se pueden encontrar. Me pueden encontrar en el YouTube del Mostrador. Ahí buscan, están todos los programas. Y también los pueden ver en marianaales.com, que es mi página web, en la sección Mujeres con Cuento. Ahí están todos uno, desde el primero al número 16. Entonces, invitarlos a todos a pasar por estos espacios y recordarles, ¿cierto?, que esta es la última semana que tenemos para colaborar con la campaña de recolección de libros para niñas y niños de Santa Juana, la región de Biobío. Eso. Muchas gracias, Mariana. Estamos terminando y nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Eso. Muchas gracias. Gracias, Cecilia.
hemos presentado Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile